Épale, ¿qué más, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, 8 de la mañana. Esa es la parte como que dicen que es la mejor de Australia, ¿no? Siempre te dicen que Sydney es divertido, pero que Melbourne está la... Sí, eso lo debe haber dicho un melburniano. Aunque claro, o sea, una vez que vives aquí desarrollas el mismo tipo de perspectiva, ¿no? Bueno, no, Sydney es la divertida, es la superficial. Nosotros somos el Exacto. cafecito, la cosa, Los intensos. no, los Claro, claro. intensos, los intensos, los Pero intensos. sí, exacto, más intelectuales y tal, ¿no? Sí, los que le ponen una avenida Batman, tú sabes, o sea, todo esto, todo aquel tema. Primero que todo, estamos en vivo ya. Segundo, Sí. gracias por madrugar. Y tercero, yo sé que no es tu especialidad, o supongo que no es tu especialidad, pero no, o sea, no podemos empezar por otro lugar que por Djokovic. No, claro, claro, claro. No, no, por supuesto. ¿Qué le hicieron, chamo? ¿Qué es eso? Por, Entonces, por supuesto. no Y sé tú si sabes nos puedes que dar un poco de es luz. curioso, ¿no? Te doy un poco de varias cosas, de cómo se ven las cosas aquí, ¿no? ¿Ok? Porque Exacto. claro, yo antes de mudarme acá, como todos, yo veía el Australian Open es un evento mundial, ¿no? O sea, que además le da mucho prestigio a Melbourne. Ujú, Melbourne tiene, diría yo, 4 eventos que ellos llaman como que los eventos marquí, ¿no? Los cruciales para la ciudad y para el ujú, estado. Eso es importantísimo. Que el Australian Open es uno de ellos. Está también el Grand Prix que hay aquí en Melbourne, y hay otros dos eventos que son muy conocidos en el Commonwealth, ¿no? Y a nivel del país. Grand Final y otra cosa. Entonces, claro, el Open para ellos es como que, bueno, ellos saben aquí en Melbourne, o sea, todos sabemos que es como que el evento más importante del año a nivel mundial para la ciudad. Y Djokovic, y aquí es donde viene la cosa interesante. Djokovic es, por supuesto, es muy conocido, tiene sus fans locales, claro. porque aquí hay muchos inmigrantes también, aparte de los fans del tenis, hay muchos inmigrantes que provienen de los Balcanes, ¿no? Y que son que digo yo, serbio-australianos, o que provienen además del mundo de distintos países de Eastern Europe, Ujú, que ujú. entonces eso le da otro color a la cosa, ¿no? Porque es como que digamos un homeboy, ¿no? No, es nuestro tenista, pues. Sí. Entonces, algunos de la gente que vieron protestando, pues algunos de ellos tenían una visión política determinada, otros eran fans de Djokovic y otros lo eran por un tema nacionalista, porque bueno, está ofendiendo a nuestro muchacho, ¿no? Ujú. Y por qué. Entonces, ese es como que un ángulo del tema que es bien interesante. Y bueno, lo otro es cómo hemos vivido la pandemia aquí. Si quieren podemos hablar de eso también, porque eso le da También, una sí. visión. Sí, 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 sí. Bueno, porque se entonces, conecta, ¿no? Porque las dos cosas están... Sí, claro, claro, claro. totalmente, Pero aquí te lo totalmente. venden como porque yo también hablé con un pana del trabajo que era australiano y me dijo que así que las ideas que tenemos aquí en la cabeza de que ustedes estaban como una especie de zona 9, distrito 9, así encerrados y tal, que no era tan así, pues. Pero lo que llegaba como información te da a entender, claro, hay que hacer un caveat, que es que mucha de la gente, por ejemplo, en Twitter y eso, que estaba en contra de los lockdowns, mucha gente libertaria, Mm. y qué sé yo, están sacando Australia, vieron, eso lo quieren hacer, Sí, 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 encerrarnos sí, a sí. todos. Entonces, ¿cuál era la verdadera situación allá del lockdown draconiano ahí que les impusieron? Bueno, fíjate que menos mal que hablamos de ese tema también, ¿no? Porque todo está cruzado. El, Primero, esa pregunta va a tener una respuesta distinta dependiendo de a quién no solamente a quién le pregunte, sino de dónde vive la persona que le pregunte. Porque aquí en Melbourne, por ejemplo, Melbourne ha sido la ciudad de todas las ciudades en Australia que ha tenido mayor nivel de medidas restrictivas y de lockdowns. Entonces, eso ya es claro, eso tiene una realidad aparte. Victoria, en ese sentido, y Melbourne especialmente, ha sido la ciudad con más lockdowns, creo que del mundo. O sea, creo que hasta hace poco Buenos Aires era la que tenía el récord y Melbourne la sobrepasó en el último lockdown, ¿no? Entonces, claro, si hablas con un melbourneano, bueno, ese es el trasfondo, ¿no? Y entonces cada quien tiene su opinión respecto de eso.
y por supuesto es un tema muy polarizado y con el paso del tiempo, sobre todo con el último lockdown, que fue muy fuerte, fueron varios meses y no se le veía fin, es un tema súper sensible, ¿no? De lado y lado, tanto de derecha como de izquierda, de lado y lado. Ahora bien, esa ciudad con tantos lockdowns coexiste, por ejemplo, con Perth. Western Australia ha estado cerrado no solamente para el mundo, sino para los australianos. Y no tienen casos. Y han tenido un número, pero absolutamente mínimo, ridículo de casos a lo largo de toda la pandemia. Y es un mundo aparte, pues. Y ellos básicamente dijeron, ¿sabes cómo es la cosa? Como no tenemos casos, aquí no entra nadie. Y aquí vamos a buscar el más mínimo caso, vamos a hacer COVID-0. En un momento dado, todos los estados apostaron por el COVID-0 con distintos grados de éxito. Estos fueron los panas que lo hicieron, que sí le funcionó, pues. Entonces, ese es el otro extremo, ¿no? Para ellos. ¿De cuántos lockdowns estamos hablando? ¿Cuántos hicieron y qué tan largos fueron? Mira, primero. Más o menos, nadie se claro, sabe claro, por una parte está el tema de cuánto duraron, ¿no? Buena pregunta, o sea, desde que arrancó en febrero, te estoy hablando de grandes rasgos, de marzo a junio del 2020, luego de agosto hasta noviembre del 2020, y luego en el 2021 hubo 2 cortos al principio y luego uno larguísimo como de 5 meses. Okay. Entonces, esto te estoy hablando de lockdowns que no es que son semi-lockdowns, sino que sí son bastante rigurosos y, por ejemplo, en el pico del lockdown, nosotros no podíamos salir sino en un área a la redonda de 5 kilómetros. Podíamos salir nada más una vez al día para comprar, nada más una persona por household a comprar comida. Esto además, todo el tema de contact tracing, mascarillas, no podías ver otra persona, no podías reunirte para tomar un café o nada por el estilo, todo estaba cerrado, nada más takeaway. Entonces, claro, ese fue el pico, ¿no? El lado positivo fue que en efecto, en 2 oportunidades la curva se ganó a 0, ¿no? Entonces, eso como que generó sobre todo con el primer lockdown, generó como que un sentido de, ok, la apuesta funciona, porque una vez que estamos a COVID-0, hay que buscar que, bueno, que estemos a un COVID-0 con un número mínimo de casos, y se mejoró el rastreo y así funcionó. Sydney no tuvo el mismo tipo fue un poco más flexible, pero ellos tenían un sistema de rastreo mejor. Entonces, claro, les permitió operar y es una ciudad un poco distinta también, porque esa es la otra cosa. Uno se da dando cuenta de que cada ciudad es como un microcosmos, ¿no? Melbourne es la ciudad en realidad más, pienso yo, de las ciudades grandes, la más y mejor comunicada entre sí, entre las distintas zonas de la ciudad. Entonces, si tenías un caso aquí, terminabas con casos allá. Mientras que en Sydney, por ejemplo, ellos agarraron y en la última ola que tuvieron antes de Omicron, no fue que cerraron toda la ciudad, sino que cerraban zonas. Entonces eso les permitía controlar el virus. Entonces por ahí te ves que ha sido una experiencia, es curioso, porque creo que es primera vez que estoy hablando de esto así, pensando un poco, oye, ¿cómo fue que pasó todo? O sea, pero ¿y cómo así el Estado les dio ayuda a las personas para que se quedaran en casa 5 meses sin trabajar, o sin teletrabajo? O... Con la parte económica hubo distintos tipos de ayuda para los small businesses, trabajadores. Claro, como un work in progress, ¿no? Quería ver dónde se podía ayudar mejor, dónde está. Por el lado emocional, por ejemplo, que fue donde bregó de distintas formas, ya para el último lockdown, el que nosotros llamamos lockdown number 6 o 6.2, no me acuerdo cómo fue. O sea, teníamos este nombre, ¿no? Lockdown 6. En ese lockdown sí la gente sufrió mucho, ¿no? Bueno, fíjate, o sea, por ponerte un caso, mi novia y yo decidimos alquilar el apartamento de ella que tenía en la zona donde vivíamos antes, porque es una zona más o menos industrial y que no tiene greenery, ni tiene parques, ni nada alrededor. Y ella es canadiense que se crió además saliendo, ¿sabes? Al bosque todos los días y no sé cuánto. Yo siempre decía, mira, o sea, ser maracucho en estos casos ayuda. Porque
Sí, Porque encerrado con aire acondicionado. uno no piensa en el greenery en Maracay. Sí, sí, sí. Maracaibo no hay greenery, o sea, Maracaibo está el lago que si te desesperas, bueno, ahí tienes el lago y el viento, ¿no? Pero de resto no es que tienes Ujú. no tienes el greenery, ¿no? Entonces, claro, pero cuando ya vimos la última vez que creo que fue, no me acuerdo cuál lockdown, que dijimos, ya va, aquí pueden tirar un lockdown otra vez, que sea un lockdown largo, vamos a mudarnos a una zona donde estemos mejor desde el punto de vista de que si ocurre, bueno, estamos más tranquilos, más felices, ¿no? Y bueno, nos fuimos al polo opuesto, nos fuimos a una zona que tengo canguros atrás, ¿no? O sea, Wow. que camino una cuadra y están ahí, bam, 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 Ujú, ujú, en plena ciudad, pero pegado al parque, ¿no? Pegado ujú. al bosque. Entonces, bueno, eso permitió que en el último lockdown de verdad que hizo una diferencia, ¿no? Porque Sí. no es lo mismo estar viviendo ¿sabes? En una zona toda industrial que pegadito ahí al río y que, bueno, los canguros. O Yo sea, pensaría que esa cosa ayuda. perdón, de que, por ejemplo, Western Australia puede hacer eso, bueno, me imagino que tiene que ver también porque son autosuficientes o no dependen de esas actividades eh, que los otros estados dependen, ¿no? O sea, quiero decir, no dependen de turismo, quizás no dependen del comercio tanto. O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿por qué unos lo pueden hacer y otros Bueno, quizás no? eso es interesante porque ahí yo creo, esa definitivamente es una variable, ¿no? O sea, Melbourne y Sydney, inclusive en el momento más restrictivo que tú te puedas imaginar, tenían que estar abiertos al mundo igual, porque son las ciudades y Brisbane hasta cierto punto, ¿no? Pero esas son las ciudades de Australia que son metrópolis además y multiculturales. Entonces, claro, ellos cerraron tanto como pudieron hacer, y establecieron procesos estrictos de cuarentena hasta el punto que esa es la otra, ¿no? Casi 30.000 australianos quedaron sin regresar, quedaron atrapados fuera sin poder venir a sus casas, sin poder Mm. regresar a Mm. Australia. Eso también te da, por cierto, que volvemos al tema de Djokovic, eso también te da un Ujú, poco de background para el tema de ujú, Djokovic. Mm. Es como que, un ujú, momentico, o Mm. sea, nosotros sí pasamos por esto, tuvimos que ujú. pasar por este rollo y viene el tenista rico, que es el Papa Upa, y Sí. le van a dar su visa, pues, Ujú, porque él es Djokovic. Ese es el otro ujú, tema del asunto, ¿no? ujú. Pero bueno, volviendo a este tema, tú tienes razón, Daniel. O sea, Melbourne es una ciudad que además sufrió mucho como son las ciudades más globalizadas, Sydney y Ujú. Melbourne, imagínate que hay no me acuerdo cuántos miles de estudiantes extranjeros hay, bueno, aquí todo lo que era estudiantes internacionales dejaron de venir. Claro, Las universidades el presupuesto de las universidades depende hasta Mm. 30-40% de estudiantes internacionales. claro. Entonces Claro. aquí hubo una crisis terrible en el mundo universitario. Mm. En mi universidad, por ejemplo, lamentablemente, perdimos casi 500 profesores y staff. Joder. O sea, ha sido, claro, fue toda una... Y Un eso te estoy éxodo. diciendo un sector, Mm. ¿no? Entonces eso le sumas turismo, le Ujú, sumas distintos tipos de actividades de negocio. El centro de la ciudad, que es lo que tiene Daniel ahí atrás, ujú. eh, ahorita tú vas y es fantasma prácticamente, ¿no? O sea, Mm. o digamos no fantasma, pero Mm. 30% de lo que normalmente es. Ok. Entonces, eso ha Pero pegado ahora no mucho. están en lockdown. Ahora ya el lockdown se acabó, por lo menos en Melbourne. Sí, no, porque, pues, claro, ahí está el tema, ¿no? Estamos en Omicron y los números de casos están a 20.000 casos al día. Entonces, claro, ya la gente, por un lado, nos resistimos a más lockdown, pero por otra parte, ya como que sabemos sobrevivir en lockdown muchos, ¿no? O sea, cada quien con más o menos dificultades. Entonces, ahorita hay tanto virus en la calle que la gente dice, yo como que me aguanto un poco, es enero aquí es el equivalente a julio en los países del norte, estamos en verano, Ujú, o sea, julio, agosto, como salir de Madrid un principios de agosto, ujú, ¿no? Que ujú, todo el mundo está en la ujú, playa, ¿no? ujú. Igual, aquí es igualito. Entonces, hermano, los restaurantes están vacíos, los cafés, los bares con mínima gente, Mm. y yo paso el 90% de mi tiempo aquí. O
sea, estoy trabajando desde la casa. La universidad, de hecho, nos dijo, trabajen desde la casa. Y ya veremos cómo viene el tema del semestre cuando arranque, ¿no? Porque esa es la otra. ¿Y das clases desde la casa? La clase de la casa. Pero eso es más difícil, o sea, es complicado, ¿no? No te desmotiva. Aquí tuve que pasar, bueno, aquí nos tocó pasar eso fue, arrancamos el primer semestre en marzo. Aquí los semestres son marzo a finales de febrero a junio y luego finales de julio hasta noviembre, ¿no? Y ese primer semestre, me acuerdo, arrancamos normal y a la cuarta semana ya estábamos pasando todo online, ¿no? Y bueno, ayuda que hasta cierto punto nosotros ya veníamos haciendo muchas cosas online, porque la universidad donde yo trabajo es una universidad grande, son 30.000 estudiantes. Es una universidad que además muchos de los estudiantes trabajan, viven, por ejemplo, en las regiones, en los regions, ¿no? En los alrededores de Melbourne, en el campo. Toda esa gente ve clases online. Entonces, claro, volviendo al tema del online, bueno, todos nos tuvimos que poner a pasar un montón bueno, grabar clases, a organizar todos nuestros cursos online, ¿no? Y te puedo decir que la parte más complicada de todo eso es, por supuesto, el contacto humano. Entonces, por un lado, los estudiantes, o sea, puedes hablar con los estudiantes así como estamos hablando nosotros, ¿no? O sea, yo lo que hice fue que estudiante que me dijera, Raúl, es que necesito hablar contigo. Dale, ¿cuándo quieres? Vamos a ver. 3 de la tarde, miércoles, ¿te sirve? Sí, chévere, Zoom. Entonces, con el paso del tiempo, en la medida que los lockdowns iban pasando, por un lado, nosotros nos ajustábamos más a las clases online y ellos también. Pero por otro lado, chavo, ¿tú te imaginas tener 20 años de edad, 18, 21, estar pasando por esto, estar encerrado todo el tiempo? Eso es muy fuerte. O sea, imagínense. O sea, entonces, claro, nunca había tenido tantos estudiantes que me dijeran, Raúl, necesito un extension, necesito hablar contigo porque tengo un problema. Y eso es fuerte para uno también, ¿no? Porque uno lo hace con muchísimo gusto, pero si le das, por ejemplo, clases a 200, 300 estudiantes, y estamos hablando de 60, 70 estudiantes que requieren esa atención, ¿no? Entonces y eso te lo comento, yo lo he vivido y lo han vivido muchos colegas. Eso es algo que yo lo veo como un microcosmos de lo que mucha gente vive, porque para otros ha sido la dificultad de trabajar todos en unos en la casa, antes había 2 chambas, ¿no? Y todos están en homes. Eso es fregado. O sea, bueno, como ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no? Yo hubiese terminado como, o sea, salí mal, hubiese salido muchísimo peor si hubiese tocado un lockdown. O sea, quiero decir, hubiese salido completamente psicópata, o sea, hubiese llegado a la adultez completamente psicópata. Ese pedo de, ¿sabes? No tener contacto humano, físico, ¿sabes? No, o sea, no. Ya llevamos 2 años y pico en esto. Eso para un chamo, por ejemplo, que está en la universidad, esa es la mitad de la carrera. O aquí, por ejemplo, es casi las 2/3 partes, ¿no? Sí. Es duro, es duro. Cada quien ha afrontado esto de una forma distinta y le ha tocado de una forma distinta, pero a mí no me cabe duda que, bueno, que los jóvenes, imagínate, si tienen que estar cuidando familia que se enferma, eso es fregado. Entonces, bueno, aquí por lo menos, claro, estamos hablando de que también estos problemas en el entorno del primer mundo, ¿no? Entonces, si hay recursos, si hay cosas que puedes hacer y todas las universidades están como que muy bien equipadas. O sea, yo por lo menos para hacer mis trabajos, yo tenía el apoyo logístico necesario y, o sea, de ahí no tengo inconvenientes, ¿no? ¿Qué materia estás Pero dando sí, y a qué nivel? yo doy varias materias, porque las materias fundamentales que doy son metodología de investigación. Imagínate, la que todo el mundo dice, esa es la que quiero tomar, ¿no? O sea, que en cualquier programa que tú digas metodología, el estudiante sale corriendo. ¡Ey, no te vayas ahí! Vení. Entonces, pero es chévere porque los estudiantes hacen sus proyectos. Entonces, o sea, está organizada de tal forma que cada estudiante está al final de la materia, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes están a punto de graduarse, entonces vamos a hacer proyectos en lo que ustedes quieran hacer proyectos, ¿no? Entonces trabajan individualmente y tal. Ahí tengo como 100 estudiantes, 120. La de estudios policiales
es la otra. Yo doy Ujú. policing en el programa de criminología. Tengo casi 300 estudiantes. Son 250 con estudiantes en las Sí. distintas. Y esas plataformas, viejo, eso es, claro, es masivo, ¿no? ¿Cómo Entonces, corriges, esa es Y otra los bro? dinámica, bro. exámenes, ¿cómo? Oh. Sí, Ahí sí. entonces ahí trabajo, tú eres mitad profesor, mitad tutor, mitad gerente. Pues tienes en la gerencia de un curso grandísimo. Entonces ahí tienes, yo tengo por lo menos dos o tres tutores que son los que, digamos, interactúan más con los estudiantes. Yo a veces soy tutor también. En métodos, por ejemplo, básicamente yo hago tanto como puedo yo mismo, ¿no? Para trabajar con los estudiantes y entonces tengo estudiantes que me ayudan para corregir exámenes, estudiantes de doctorado. Pero con Policing Studies ahí sí es más a trinca, pues, 300 estudiantes, imagínate. Ahí, no, ahí es muy difícil el conocer directamente a los estudiantes y online peor, ¿no? Es bien fregado. Pero bueno, esa es la otra, esas son las materias principales que doy. Tengo una materia también de formación, de introducción a la investigación a nivel doctoral. Y bueno, tengo otras que están ahorita suspendidas. Tengo una que es para Nueva Orleans, Mississippi, Memphis, que me llevo 30 estudiantes para New Orleans Qué fino. y Mississippi, ¿no? Ese es lo máximo, bro. Ese sí, ese es mi, Claro. de todas es como que ¿Con qué excusa te los llevas? El esa es la jazz. parte más importante, el jazz. Siempre, todo es culpa del jazz. Yo siempre culpo a Fats Domino, brother. Eso es Ok. todo. Yo pongo una foto de Fats Domino. ¿Cuál culpa el pana este? Es sí, el Argenis Carrullo de Nueva Orleans. O sea, ese es todo ese. Pero no, resulta ser, yo viví en New Orleans por 3 años. Ujú. Y ahí me enamoré de la ciudad, ¿no? Me enamoré de esa región con todo lo bueno, lo malo y lo feo que tiene. Y, y de verdad, si tú das clase en ciencias sociales y en sociología del derecho, en estos temas, Mm. oye, o sea, llevarse estudiantes para allá es un sueño. Ah, ¿Cuántas cosas puedes hablar de temas desde de criminología hasta temas de culturales, discriminación racial, entorno político? Claro. Entonces, claro, la última vez ya lo he hecho 2 veces junto con un colega y nos llevamos, nos vamos para Nueva Orleans por 10 días a Tulane University y después arrancamos en un autobús para hacer un tour hasta Memphis. Y nos vamos imagínate, terminas con con 30 estudiantes que nunca han ido a Estados Unidos, en Clyde, Mississippi, en el Crossroads, diciéndole, eso es que hice creo el blues, ¿no? O sea, y este fue donde Robert Johnson hizo todo eso, y Daniel está diciendo, oye, no, es impresionante, ¿verdad que sí? Y terminas en Wow. Memphis con Stax Museum y luego con el Museo de los Derechos Civiles de Martin Luther King, que el tour culmina en la habitación donde Martin Luther King fue asesinado, ¿no? En el Hotel Los Reyes. Es una de las cosas más, Coño. si tú entras y se te va el Sí. alma, ¿no? Entonces, ¡pum! O sea, para todos es como una experiencia fuerte. Pero bueno, con eso me he metido en lo que es el mundo de la internacionalización, de higher education, y eso es lo que he venido trabajando más últimamente desde el punto de vista de gerencia educativa, y panas me encanta. La verdad que es interesantísimo verle, y cuando le ves la cara a un estudiante, por ejemplo, cuando viaja y cuando estás interactuando temas, ¿no? Estás diciendo, hey, mira, Katrina, hicimos el tour de Katrina, fíjate cómo son las distintas comunidades, fíjate cómo pegó aquí, no pegó allá. Son un sueño para un académico, ¿no? Hacer algo claro, así. Claro. Entonces, bueno, claro. ahorita no se puede, pero estamos a la espera de mejores tiempos. Okay. Claro, me imagino que esos chamos terminarán con el cerebro volado, o sea, porque después de ese turno, joda, impresionante. Claro, les debe abrir Pero el mundo, ¿no? impresionante. Sí. Hay una cosa que hemos hablado quizás, bueno, yo creo que sí lo hemos hablado con Vicente, que hay como toda una corriente de pensamiento que pone en tela de juicio la universidad, ¿no? O sea, o la necesidad de ir a la universidad o sea, y que además he escuchado más ruido de esto
Ahora con la pandemia, por bueno, la popularización de los cursos masivos en línea y, ¿sabes? La gente educándose por sí misma en YouTube y todo eso, ¿no? Yo asumo que tú debes tener una postura, pero, o sea, si la tienes, no, pero me gustaría ver cómo ves tú la cosa. ¿Hace falta la universidad? Hay que cerrar YouTube, hay que eliminar todo esto del internet y de hacerle, eso es terrible. No, no, para nada, ¿no? Al contrario, sabes que yo más bien lo veo de una forma, es interesante, porque yo creo que desde el punto de vista educativo, para la universidad está ocurriendo algo muy parecido. Quizás aquí estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero eh, la universidad como institución ha tenido que ir pensando de nuevo su misión, dependiendo de la época en particular en la que se ha encontrado, ¿no? Y ya tiene cuántos años tiene la universidad como institución, ¿no? Cientos de años. Entonces, claro, quizás el último gran cambio que ocurrió fue en los años 50, 60, cuando antes la universidad era, en la gran mayoría del mundo, esa mayoría del mundo era una institución muy elitesca, lo sigue siendo, pero en esa época todavía más, ¿no? O sea, ponte a ver en Venezuela cuánta gente estudiaba Derecho en los años 50. O sea, la franquicia era mínima, la matrícula, ¿no? En la central creo que eran 30 estudiantes al año, una cosa así, ¿no? En luz, pues mínimo, y pocas universidades. Claro, los 60 a nivel mundial, ¡boom! Se masificaron las universidades y se convirtieron en universidades que conocemos hoy, ¿no? De miles de estudiantes y todo esto. Y eso hizo que la forma de enseñar también cambiara. O sea, nosotros siempre pensamos, bueno, es que las clases magistrales de 100 estudiantes siempre estuvieron ahí toda la vida, ¿no? Antes era el profesor con 10 estudiantes ahí echando cuentos y no era estudiado como era. Entonces, claro, hablo sobre eso porque con todo lo que ha pasado en los últimos años, no, tienes por una parte toda esta cantidad de información y de programas y de asuntos disponibles para el que quiera aprender en lo que quiera aprender, ¿no? O sea, que antes era tan difícil, tú antes dependías, si querías cocinar algo, dependías del librito que pudieras encontrar, quieras hacer recetas Sichuan hoy, si consigues los ingredientes, chévere, porque tienes 1 millón de recetas online, ¿no? Y de videos que te enseñan cómo hacerlo y etcétera, ¿no? Para temas técnicos también. Pero yo lo que he visto es que hay varias cosas que la universidad sigue dando, que como que apunta en la dirección hacia donde vamos con lo de la formación universitaria. Una es, por supuesto, estructura, y hay programas que te permiten esa estructura y todo. Para mí, los más importantes que no te los dan ese tipo de programas son, volvemos al tema que hablábamos, la interacción social. Y que cuánto aprendes, cuánto aprendes desde el punto de vista humano, emocional, en ese proceso, en un entorno donde estás con otros estudiantes, con los profesores, con el staff. O sea, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi experiencia en la Católica en Caracas en los años 90 y mi experiencia como ser humano formándome, ¿cuánto no ocurrió? No en la clase, en el pasillo y después, ¿no? Y con todo lo que ello involucró y de conversaciones y no en derecho, sino abajo en letras y ahí fue donde, o sea, ¿cuántas cosas? Entonces, esa es una. Y la otra que yo por lo menos como profesor, yo siento que hace 10 años mi deber era decirle a los estudiantes principalmente, vamos a hablar hoy de policía, vamos a hablar de lo que tienen que aprender, según lo que yo como profesor entiendo y en función de cómo mi cátedra está diseñada, ¿no? Cambio ahora es un poco más como que, ok, ¿vieron lo que pasó ayer? Vamos a ver, vamos a empezar aquí a ver. Todo el mundo aquí tiene más o menos una opinión de lo que pasó ayer, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes están muy bien informados. Cuénteme, vamos a hablar críticamente qué fue lo que pasó. Aquí hay distintas visiones, hoy tenemos que coexistir. Fulano, como lo ves tú, Sutana, como lo ves tú. Miren, sobre esto hay estas herramientas críticas que podemos utilizar. Yo estoy de acuerdo contigo o con el otro, pero vamos a tratar de establecer ciertos cánones para que nos vayamos entendiendo. Y aquí está toda esta literatura que podemos utilizar para que exploremos lo que estamos hablando y estos recursos. Entonces, tu rol como académico cambia, porque ya tú no eres el que sabe, eres el que ayuda a saber, eres el que ayuda a entender. Y tú mismo dices, ya va, yo no estoy aquí para saber todo, yo estoy aquí con todos ustedes para
ayudarnos entre nosotros al proceso de descubrimiento que es aprender. Yo por lo menos yo estaba un poquito estresado respecto a hace unos años, y ahora que lo estoy viendo así, de verdad que lo estoy disfrutando mucho más, ¿no? Pero tiene sus riesgos, Claro. y no es la forma de verlo como profesor que uno lo veía antes, no creo que sea la más útil, pero cada quien tiene también su propio approach, ¿no? Claro, pero o sea, yo no veo a la universidad como una institución completamente inútil, lejos de eso, porque sí, por todo lo que estás mencionando, pero ¿no te parece que hay un desplazamiento del rol que juega la universidad y los profesores en la construcción del discurso social y cultural de los países, que está como cada vez más marginalizado y ahora tenemos esa crítica a a la tecnocracia y a las élites, y entonces antes, cuando hubieses de pronto traído a un filósofo de renombre, a un escritor incluso, al plató de tele, a hablar de lo que está pasando políticamente en el país o una guerra, hoy en día eso no tiene ningún valor o la gente ni siquiera le va a creer a la persona que está allí diciéndole, qué sé yo, el calentamiento global es verdad y yo soy científico y tengo aquí las pruebas, vamos a atacar eso. Entonces ese rol sí se ha perdido en cierta manera, ¿no crees? Sí, sí se ha perdido. Yo creo que más que, y claro, allí yo eso no lo veo necesariamente como un proceso completamente negativo, ¿no? Y aquí parece que uno dijera, bueno, pero qué barbaridad. O sea, básicamente, imagínate, alguien que debería estar apostando a la tecnocracia, debería estar diciendo lo contrario, ¿no? Pero yo más bien lo veo como una modificación de los términos del discurso, ¿no? Y que eso obliga también a replantearnos nuestro rol. Bueno, o sea, eso quiere decir que hay plataformas donde todavía se pontifica, pero también puedes optar por pontificar menos y por verlo desde otro punto de vista. Entonces, claro, si en el pasado, por ejemplo, quizás mi forma de participar en la opinión pública como académico hubiera sido, y bueno, cada académico tiene su visión distinta al respecto, por supuesto, y depende de lo que uno enseñe, o de en lo que uno se especialice. Quizás en el pasado hubiera esperado que tuviera la entrevista que me permite hablar desde mi autoridad a decir X. Ahora, bueno, existe eso, pero existen 1000 canales distintos, ¿no? Y existe también lo que yo puedo escribir o lo que yo puedo grabar en un podcast o lo que puedo hacer en trabajar en Twitter si le dedico un poquito a eso, dependiendo de cómo me perfile como académico, ¿no? Hay una parte, uno de los problemas para la universidad, por eso que estás contando, Vicente, hay dos cosas, y hay varios problemas que se deberían de eso. Hay dos problemas para la universidad. O sea, uno, hay una serie de campos, de disciplinas teóricas, filosofía es una de ellas, pero en filosofía puedes poner también al que estudia físico-química pura o temas en Claro, donde tú no vas a ver necesariamente la aplicación, sí, sino que es conocimiento for the sake of knowledge, ¿no? O sea, para los fines de encontrar, de desarrollar conocimiento. Y justificar la inversión de eso cada vez se hace más difícil, justamente porque muchos actores que antes decían, ¿cómo no? Yo todo, chévere que le paguemos tanta plata anualmente a un profesor para que piense, hoy en día te dice un momentico, ¿con qué se come eso? O sea, le voy a pagar tanto a este profesor cuando le puedo pagar a esta otra gente para que le genere soluciones que llevan a patentes para que tengamos claro. Entonces, claro, ese es un debate que es súper importante porque tiene que haber en el seno de la universidad, desde que la universidad se creó, tiene que haber un núcleo de creación de conocimiento duro y hay gente que tiene que dedicarse a eso y que tiene que tener las condiciones para poder pensar y reflexionar y eso no debe ser únicamente en las instituciones de élite. Yo no creo que eso debe ocurrir solamente para el profesor de Harvard, eso tiene que ocurrir en todo el mundo porque eso le permite, eso tiene una serie de beneficios para las comunidades donde se encuentran, ¿no? O sea, eso es un lado de la historia que siento que es bien importante y que, bueno, que imagínate lo que implica para nuestro país, ¿no? Donde la academia ha estado ha sido devastada, básicamente, y ha sido arrastrada por el colapso del país. Sí. Sí, que es tan difícil, ¿no? Bueno, yo quería también que volviésemos a la cuestión. Bueno, si Daniel quiere Sí, decir algo al no, respecto, pero yo tengo quería también hablar de lo de sí, Djokovic. una Pero Daniel, subsidiaria, dale. pero Sí. antes de caer otra vez en Djokovic, quería hablar otro tema que no es controversial. ¿Cómo vive
el florecimiento del wokismo en las universidades australianas, ¿es algo similar a lo que sucede en Estados Unidos o a lo que dicen que sucede en Estados Unidos? Depende, no es tan fuerte como en Estados Unidos, ojo, ¿no? No es tan fuerte en cuanto a que, aunque es interesante también hablar de Estados Unidos, porque también allí existe un discurso dominante que se centra en las experiencias de las universidades de élite. Aquí, por ejemplo, también, muy parecido, ese discurso es un discurso que vas a encontrar de una forma más fuerte y más viva, dependiendo del contexto específico, ¿no? Sí es muy importante. Y no solamente el tema del discurso progresista, sino también la reacción conservadora. Y ya ha creado tensiones. Ya hay tensiones. Yo creo que no tenemos el mismo nivel de tensiones que existen en Estados Unidos. Y las cultural wars se manifiestan hasta cierto punto de otra forma, ¿no? También por cuestiones culturales del australiano, de cómo ve el discurso. Yo creo que es un poco menos, digamos, exacerbado y menos polarizado. Si existe polarización, se trabaja de otra forma. Pero está ahí y sí te influye muchos programas, ¿no? O sea, de enseñanza y pronombres de ahora género, bien, ¿cómo es el nivel de tolerancia al uso de pronombres de género? O al uso forzado de pronombres de género. fíjate que eso es un buen ejemplo, porque ahí lo que ha ido pasando es que hemos ido adoptando una perspectiva cada vez más inclusiva en la medida que va pasando el tiempo. De vez en cuando hay algún evento o incidente que recuerda que esos son temas álgidos, ¿no? Para temas de distintas formas. Pero la adaptación, pienso yo, ha sido menos contested, por lo menos públicamente, ¿no? O sea, digamos, ok, poco a poco fuimos adoptando el uso de pronombres, eso ha ido permeando, se dan debates a nivel público, entonces ocurren cambios, pero no existe, no se hace necesariamente de eso, necesariamente un conflicto público. Eso no es tampoco tan bueno, porque muchos de esos conflictos entonces no están manifestados, ¿no? Sino que están allí de una forma tensa, passive aggressive. Eso tampoco, evidentemente, es bueno, ¿no? Pero así es por lo menos como yo lo he visto. Ojo, yo vivo en Melbourne, en la zona norte, doy clases en la universidad en la zona norte de Melbourne, que es la zona más, digamos, progresista culturalmente de Melbourne, una de las más progresistas a nivel de todo el país. O sea, yo siempre ahí les digo, cuando hablamos de estos temas con mis estudiantes, yo siempre digo, epa, recuerden que en el campo de Queensland se ven las cosas de una forma distinta. Hey, si nos vamos para esta zona, les aseguro que lo van a ver de otra forma. Y ahí volvemos a la misión de la universidad, ¿no? Que yo por lo menos yo no veo que yo tengo mi propia visión, yo trato de hacer, digamos, esas visiones desde el punto de vista ético, la comparto con los estudiantes, pero también quiero que coexista en una sociedad plural. Ya, para mí eso es súper importante. Yo vengo de una sociedad que quedó destruida por la imposición de un modelo sobre el resto. Yo no quiero eso para el resto del mundo, así, y se lo digo de plano. Entonces, eso yo creo que es importante, ¿no? ¿Y tienes alumnos que te han pedido que te refieras a ellos con otros pronombres que no sean he, she? Yo casi siempre o sea, cuando ya ahí digo, casi siempre he puesto por el they, y ellos mismos también, si quieren corregirme a partir de allí, pues por supuesto, ¿no? Okay. Y ocurre con No es colegas complicado también. usar they cada vez para una persona Te en acostumbras. singular, ¿no? O sea, ese es y te acostumbras y eso va, y como todo, ¿no? O sea, es un punto ahí, por lo menos yo difiero a lo que la persona prefiera, ¿no? Y para mí en ese sentido, no es un rollo. Pero sí entiendo, por ejemplo, que, como le digo a la gente, dependiendo del contexto, eso va a ser, por ejemplo, más o menos difícil. De nuevo, si tú estás en el campo australiano donde eso no se pide, para la persona en cuestión es difícil. Imagínate que ellos tienen ya una identidad conectada, una forma de presentarse en el contexto donde están. Entonces, yo lo veo que es un tema interesante. Y vamos a ver cómo va, ¿no? Pero hasta ahora pareciera que aquí hay como una especie de truce, o sea, como una especie de acuerdo, donde básicamente uno, con todo respeto, dice, bueno, sí, dice, mira, vale, pero ¿cómo prefieres tú? Y amigos, por ejemplo, colegas que yo tengo que son más conservadores,
parecieran cada vez sentirse menos agraviados o Mm, menos preocupados por modificaciones. Antes, hace 3, 4 años, sí los veía, ahora se ve menos, ¿no? ujú. No que Y no deja de tienes ser cosas importante, ¿no? tienes manifiestos de cultura cancel, como dicen. Las hay. Mm, Pero también no llega a ser tan exacerbado como allá, pero sí las hay. Y eso también ha generado cierto cuidado. No llega a ser definitivamente tan fuerte como en Estados Unidos. Creo que tiene que ver con la forma, y ahí es un tema interesante, ¿no? Porque creo que cada sociedad ha ido manejando ese tema de distintas formas. Creo que al final ha sido una respuesta muy australiana a estos temas, ¿no? O sea, en cuanto a que el conflicto aquí no es que se evita, sino que se trata de canalizar. El australiano es así, el australiano, por lo general, tú lo ves que la forma de negociar los problemas sociales no es voy a confrontar, sino, hey, ya va, ajá, ¿cómo que ven las cosas aquí? Vamos a ver si podemos encontrar formas de que más o menos la gente esté contenta, ¿no? Y bueno, las sociedades varían mucho en eso. mm, Hay otras donde mm, sencillamente, bueno, hay una imposición unilateral y ya, ¿no? Que es peor. claro. Eso es peor. Estados Unidos es particularmente, dependiendo de dónde estés, es una sociedad que en ese sentido es particularmente conflictiva. Y Sí. eso tiene sus aspectos buenos y tiene sus aspectos malos. Eh, entonces, Mm. eso es interesante, ¿no? Pero, ok, y bueno, como abogado, como experto en leyes, ¿no te parece que hay una contradicción entre la cultura cancel y la libertad de expresión? Tensión completamente. Y yo de por sí, como te digo, o sea, el balance, y ahí es donde viene el tema, ¿no? Ya hemos visto las tragedias personales que pueden derivarse del cancel culture, y como toda tragedia personal, una vez que ocurre, no hay forma de que puedas echar para atrás. Mm, Mm, Y básicamente, entonces ahí hay temas importantes como dices tú, como abogado, yo tengo una visión muy fuerte de justicia, por un lado, y por otro lado, de sentido de debido proceso. Claro, en entornos en donde el derecho no te está ofreciendo de forma efectiva la opción para canalizarlo, eh, el conflicto entonces ahora puede manifestarse de otra forma. Y eso nos ha permitido cambios importantes, sociales, progresivos, buenos, que pienso yo éticamente, o sea, normativamente positivos y buenos para la sociedad. Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto y cuál es el precio y a qué costo? ¿No? exactamente. Entonces, y aparte de eso, el performativity aspect, ¿no? O sea, el tema de que todo el mundo Claro. entonces va a caer en el outrage, entonces el outrage es pasajero, pero luego la persona queda dañada en su reputación, entonces tampoco puede ser así. Eh, de nuevo, yo creo que sí, es que cada sociedad tiene eso de una forma distinta. Aquí lo veo que ocurre menos que en Estados Unidos, pero no deja de ser un tema, ¿no? Y en el entorno universitario es diario. O sea, eso nos lleva de nuevo a cómo veíamos antes, cómo uno veía las clases antes, porque claro, cuando el profesor tiene razón, bueno, resuelve conflictos diciendo para allá va, profesor soy yo y esto es lo que les estoy diciendo como pienso y listo. Sí. Creo que yo nunca he dado clases así, pero así fue como vimos algunas clases en la universidad. Mientras que ahora la dificultad justamente es ella va. Aquí hay dos visiones que están contrapuestas y de hecho están en conflicto y que Claro. entonces, ¿cómo puedes canalizar eso? ¿No? Claro, o sea, Eh, a mí lo que me jode mucho es la subjetivización de la experiencia. Es decir, que la intención se borra y lo que cuenta es cómo me siento yo frente a algo. Entonces tú me pones a leer en literatura Mark Twain y te voy a decir, te voy a llevar a recursos humanos porque con qué bolas tienes tú, porque en Mark Twain aparece la palabra con N que no se puede decir en inglés y tal. Sacaba de contexto, sacaba de todo tipo de lectura transversal en la cual estamos enseñando eso para que la gente aprenda la literatura, etcétera, y juzgar a todos los autores pasados con baremos que no existen en esa época y tratar de quitarlos. Pues en ese sentido es que justamente veo un gran ataque, no de pronto a la libertad de expresión, sino que yo también fui a la universidad para confrontarme con ideas que eran difíciles de y, ver, ¿sabes?
Y si Y ahí quería está la nada más que clave, me ¿no? dieran cosas que me confortaran y me reconfortaran, bueno, hubiese aprendido la mitad o muy poco. Y eso es lo que me jode un poco, pues, que estos chamos nuevos con el rollo de los safe spaces y trigger warnings y microaggressions, que son cosas muy subjetivas, parece justamente que se convierte, como decías tú, en un performance art en el cual voy a demostrar mis bona fides morales, diciendo, me siento ofendido porque Daniel en su libro dijo esta palabra y a mí me cayó mal porque vengo de Venezuela, sin tomar absolutamente nada en cuenta y sin darte cuenta de que, bueno, la vida es complicada y que no estás obligado a comprar ese libro o ver esa expresión cultural o leer ese manifiesto político. Ahí fíjate que, y ese es justamente el tema, ¿no? O sea, que por un lado, imagínate todo lo que se pierde justamente por la falta de exposición ante ideas distintas, si esa va a ser el caso, ¿no? Eh, todo lo que pierdes como formación como ser humano. Por otra parte, claro, están y ahí viene la pregunta, el tema, los legítimos clamores de justicia que pueden existir para comunidades, individuos específicos, ¿no? Que sí existen y deben ser reconocidos. Entonces, ahí la gran dificultad está en que muchas veces queremos hacer una solución que de alguna forma no trata de compaginar ambos imperativos y ambas necesidades, porque las dos necesidades están. Tenemos la necesidad de debates de ideas, tenemos la necesidad de reconocimiento de justicia respecto de eventos determinados, sobre todo las comunidades que han vivido esas dificultades, ¿no? Y sobre todo viniendo desde ellas, que para mí eso es crucial y se tiende a olvidar. Yo quiero ahí, por ejemplo, escuchar respecto de las propias comunidades que lo están experimentando. ¿Cuál es su Claro, visión? No venir yo, no, es que no, yo te voy a decir cómo es que vas a pensar tú. Porque claro. de eso, por ejemplo, como venezolanos también hemos tenido bastante nosotros. Sí, De sí, hecho, sí, bueno, es que que tú lo eres ves. venezolano, tú te debes sentir de determinada forma. Perdón. Entonces, claro. Sí, que lo ves justamente con la apelación esta que tienen los norteamericanos de Latinx. Que entonces inventaron una parranda de blancos elitistas que tenían que decir Latinx para no discriminar a los trans latinoamericanos. Y la comunidad latina, cuando tú ves las encuestas, el 80% rechaza vehementemente esa apelación y te la siguen queriendo imponer estas élites que creen saber más que tú lo que deberías utilizar tú para indicarte como persona. o Vicente, no le preguntan necesariamente a las comunidades afectadas. Es lo que más le Exacto. importaría, porque entonces, y ahí es donde yo veo, para mí esa es la mayor preocupación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy en favor o por lo menos mi visión personal social, es a favor, por supuesto, de todo tipo de mecanismos inclusivos a los fines de que justamente haya mayor inclusión en el espacio social, ¿no? De acuerdo. Coexistencia. Pero yo no quiero que eso, yo no creo que eso lo debe imponer, lo debe imponer, por ejemplo, un determinado grupo, porque entonces en ese caso estás reemplazando una hegemonía por otra en contra de lo que las necesidades que ese mismo grupo te va a decir que tienen o que cómo se sienten. Y Claro. también obliga individualmente a las personas a identificar sus necesidades en función de esos paradigmas. Entonces, Mm. para yo poder articular mis necesidades, Raúl como individuo, entonces se ve forzado a canalizar sus respectivas visiones a través de labels, ¿no? A través de etiquetas, a través de posiciones o identificaciones. Entonces, eso tampoco funciona. O sea, una política identitaria nunca te va a suplantar una política basada en otro tipo de necesidades porque somos seres humanos complejos. Tiene sus límites y yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Que tiene sus límites. Pero algo que sí me parece, y aquí es donde ahí va a ser interesante, y lo vamos a ver nosotros ya cuando tengamos, eh, oye, dentro de 15, 20 años, cuando esos chamos estén llegando a nuestra edad. Ujú. Ajá. Yo no culpo, yo sinceramente no culpo tanto a esos chamos. Esos chamos están utilizando los apelativos y las construcciones discursivas que les proporcionan. Claro. Entonces, ahí es lo que refleja desde el punto de vista generacional, es la incapacidad de las estructuras anteriores para poder bregar con el mundo con el que ellos están viviendo. Pero cuando tú hablas con ellos tienen visiones más complejas, por lo menos eso es lo que yo he ido viendo, ¿no? Y muchos inclusive tratan de trascender esos distintos apelativos, sobre todo cuando tú vas del colectivo al one-on-one, ¿no? Entonces, y es como el tema de, por ejemplo, de cómo utilizan social media.
cómo los chamos utilizan social media, cómo en realidad consumen determinadas cosas, no es como nosotros necesariamente lo vemos, ¿no? Ahí es donde está la brecha cultural. Yo por lo menos, yo no soy un fan de TikTok. A mí, de pana que a mí, por ejemplo, TikTok no me ha enganchado, ni mucho menos. Y yo mismo he dicho, ¿sabes qué? Ya tantas redes sociales me han enganchado de distintas formas, yo opto porque esta no me enganche. ¿Ves? Mi novia le encanta TikTok. Tiene además un canal de TikTok y súper bien. Y ella misma me dice, Raúl, pero es que tiene tanto. Y ella trabaja además en neurodiversidad. Ojalá ella hablara español, porque la trajera ven para acá para que hablemos, porque de verdad que es interesantísimo. Entonces, claro, es curiosísimo porque desde que ella empezó con el TikTok Channel, que es una de sus distintas plataformas en lo que ella trabaja, que es neurodiversidad, ella misma me ha dicho, Raúl, el potencial es enorme. O sea, yo ahora entiendo visiones, por ejemplo, de cómo los jóvenes ven temas de autismo, de dislexia, de ADHD, que para mí sería mucho más difícil poder entender si no tuviera este canal. Entonces, claro, yo lo he vivido, como dicen, de una forma precaria, ¿no? O sea, a través de ella y viendo cómo ella lo utiliza. Eso es un ejemplo. Claro, para los chamos es otra, fíjate, o sea, TikTok ofrece una experiencia para YouTube que fue creado hace apenas 15 años, ya es precámbrica, ¿no? Sí. En cuanto al dinamismo, en cuanto a cómo funciona el algoritmo, que es la parte más preocupante. Pero bueno, en fin, temazos todos, ¿no? Es que sí, disfrutado esta roca, ¿verdad? Que hemos hablado de cualquier cantidad. Volviendo al comienzo, para poder cerrar con el comienzo, tengo entendido que, o sea, hubo un no tan buen manejo de el proceso, ¿se puede decir proceso legal de la visa de Djokovic? Y que al parecer la expulsión fue un poco arbitraria, ¿no? Quería, bueno, que nos iluminara, nos dieras tu opinión personal y nos iluminaras un poco al respecto. Y fíjate que tú ahí dijiste que en efecto yo no soy, ahí yo aclaro, yo no soy experto legal en ese tema en particular. Sí. Pero sí te puedo decir que por lo menos algunas herramientas tengo desde el punto de para ver el entorno en el que ocurre. Bueno, Daniel, varias cosas. Primero, aquí hay elecciones este año. Ok. Ajá, ¿no? Ya eso explica muchas cosas. Aquí hay elecciones este año, ¿no? Y hay elecciones federales y hay elecciones también, si mal no recuerdo, a nivel estatal. Okay. Entonces ya eso te explica algunas cosas, porque ya por un lado eso le da otra perspectiva, no solamente otra visibilidad, sino también otra utilidad relativa a distintos actores, incluyendo el primer ministro o los premiers, y cada uno se posiciona de una forma distinta ahí, ¿no? Entonces, aquí han habido muchos, por ejemplo, que han dicho, el gobierno federal, para el gobierno federal haya habido este escándalo fue bastante útil. No estoy hablando de una forma conspirativa, no es que lo hicieron a propósito, porque tal. Pero a todos se le puede sacar un rédito comunicacional, sobre todo cuando tiene 60.000 casos de Omicron al día. ¿No? Entonces, eso es un contexto importante. O sea, que está ocurriendo elecciones y claro, el contexto específico de la pandemia con Omicron. Porque si esto hubiera pasado hace 2 o 3 meses, quizás el nivel de atención de la gente no hubiera sido el mismo, a un nivel en el que por primera vez, que este es el tema, por primera vez Australia de verdad está enfrentando a nivel nacional una wave de casos de coronavirus. Las únicas olas que habíamos experimentado habían sido a nivel estatales y no habían sido tan masivas. Hay frustración del lado de la gente de la derecha, hay frustración del lado de la izquierda, por supuesto. El gobierno es un gobierno de centro-derecha. Ahí está otro tema más, porque la parte más derechista, los anti-vaxxers, etcétera, para el lado del espectro político de derecha, han tenido como una relación ambivalente, ¿no? Pero no completamente exclusiva. No has dicho, no, ustedes anti-vaxxers, sino que ha sido ir y venir con los clamores de los que han estado en contra de los lockdowns. Bueno, no, estoy en contra de los anti-vaxxers, pero estoy a favor de los anti-lockdowns. Entonces,
Entonces, todo ese es el entorno donde esto ocurrió. Todo eso ayuda a entender cómo se ve desde aquí, desde esta perspectiva. Cuando Djokovic lo decidieron deportarlo, desde el punto de vista político, a mucha gente le gustó y lo aprobó. Creo que hasta un 80% de los australianos querían que Djokovic fuera deportado, ¿no? Porque entonces también lo ven como que, bueno, a lo mejor le dieron una visa y tal, pero este tipo es un tramposo. Fíjate cómo está. Y al australiano, el tema que tú le dices tramposo, no le gusta, pues. Bueno, hay un tema más, pues, lo tengo que mencionar antes, que es otra perspectiva más muy importante, que es que desde el punto de vista político, el tema de migración aquí es uno de los temas más fuertes y claves. Y tradicionalmente, el espectro del político de derecha, la coalición National Liberals, ese ha sido siempre uno de sus temas fuertes, ¿no? We keep Australia safe in our borders. Entonces, hubiera sido para el gobierno desde un punto de vista político muy problemático, inclusive poniendo a un lado todo el tema legal, que ya con todo ese escándalo que se armó, ya dejar entrar a Djokovic, hubiera tenido un costo político más o menos importante, por distintos motivos. Ahora bien, como han dicho mucho aquí, le diste una visa, ¿para qué le diste la visa? Pudiste haberle negado la visa y punto. Y legalmente los gobiernos pueden inventar reglas arbitrarias y después hacer que la gente no pueda entrar al país diciendo como que no, ahora si las mujeres vienen sin velo no pueden entrar, o los hombres tienen que usar zapatos rojos, si no, no pueden entrar. Eso te hace ver que cada país tiene distintas reglas a esos fines, ¿no? El sistema australiano es particularmente discrecional desde el punto de vista administrativo y tiene distintos niveles de discreción. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que se le da gran latitud y poder al gobierno, o a la gente de gobierno, al funcionario, para decidir quién entra y quién no en determinadas circunstancias. Tanto para la visa como para el momento si entra o no entra. O que en todo momento, cuando yo he entrado, por ejemplo, al país, ¿no? Y cuando entré con mis primeras visas de turista, desde la primera vez que vine para acá hace 11 años ya, que me hicieron una entrevista para contratarme, vine por 5 días. Fue más tiempo el que viajé que el que estuve aquí. Y claro, y la cortesía con la que fui tratado en los aeropuertos fue de primera, todo lo demás. Pero claro, yo soy turista con visa, viniendo al aeropuerto, perspectiva bien distinta que ver, por ejemplo, llegar para acá como refugiado o tratar de buscar asilo. Eso es todo un tema. Y que tiene que ver, miren, tendríamos que hacer otro podcast porque ahí que es un tema interesantísimo sobre también cuál es la perspectiva, el ethos de la gente en Australia respecto de cómo tú ves el país. Porque, claro, todos son, o sea, una gran cantidad de los que vinimos para acá, vinimos en distintas etapas. Entonces muchos vinieron por el librito, y viene el tema de que yo vine por el librito y las reglas. Aquí todo el mundo tiene que venir por sus reglas. Ah, bueno, pero es que tú pudiste aprovecharte de que el librito te lo permitía. Entonces, claro, por ahí viene el otro tema, ¿no? De la migración. La respuesta fácil siempre es, bueno, lo que la ley diga. Bueno, pero la ley es la misma para el que duerme debajo del puente que para el que pasa por encima, ¿no? Y aquí estoy diciéndolo desde una perspectiva que ahora estamos descubriendo también por todo lo difícil que ha sido el tema migratorio para nosotros los venezolanos. En tanto en cuanto tú tengas discreción, ¿no? Y esa discreción es más o menos reglada. Pero hay muchos países donde sencillamente le dan carta amplia al funcionario. Eso es como cuando ibas, a mí una vez de chamo me negaron la visa a Estados Unidos. Imagínate, tenía yo 20 años, 21 años, de verdad que me aparecí completamente ill-prepared, ¿no? Ahí me llevé 3 carpeticas y no tenía ni... Sí, yo siempre había crecido, o sea, como chamo clase media, más o menos protegido en ese sentido. Mi papá se encargaba de hacer las cosas. Y en ese momento se desempeñó, no, tú andas a renovar tu visa, tu asunto, y ve a ver cómo hace. Y claro, ahí el funcionario, a lo que yo llegué con mi paquetico, me dijo,
Usted tiene 21 años y se está graduando, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué tiene aquí? ¿Usted tiene un trabajo que se va a regresar? No. Ah. Y taca, también negó la visa. Y yo eché chispa. Claro. Y ojo, que fue muy injusto el tema, pero ¿por qué lo hizo? Pues tiene la discreción de hacerlo. Ujú. Y porque tiene el poder para poder decir, ¿sabes qué? ¿Sí o no? Entonces lo que hizo fue que venga otra vez con los documentos y vuelva a aplicar. Me acuerdo que me dieron entonces la visa for 10 days to Florida only. Y yo nunca había visto eso, ¿no? Y ya luego cuando empecé a trabajar y era cuero por un buen ciudadano que pagaba impuestos, y ahí saqué visa de otra forma, ¿no? Ya bien. Pero, sí, pero bueno, aquí en Australia los funcionarios tienen mucho poder para decir que sí o que no en distintas formas, y ya cuando el ministro dijo, ¿sabes qué? Ejerzo mi facultad discrecional para decirte no te vistas que no vas a Djokovic. Mm. En realidad el margen que tenía el Poder Judicial para poder ejercer judicial review y revisar la constitucionalidad y legalidad de esa decisión era muy pequeño. Ok. Muy bien. En fin. Bueno, Bueno, pana, ha sido un gran Raúl, placer. gracias. Sí, Gracias, de esta verdad. conversación contigo. De verdad que esto ha sido sabrosísimo, porque hemos hablado, ojalá tuviéramos, por la hora tendría que ser un vinito que ya he visto, un vino del lado de Vicente, una birra del lado de Daniel, y yo un Caluga, ¿no? Exacto. Más o menos. Irish Coffee. Un Irish Coffee, un sombrero. Sí. Pana, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio. Qué bueno verte además. Es muy cómico porque te iba a decir que esta foto Sí. es del último día que nos vimos. El primer y último día que nos vimos físicamente. No. Sí. Esta foto la tomé ese día. Que no sé cuánto, de septiembre de 2010. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, 2010. Wow. Claro que nos vimos yo estaba en mi entrevista. Esa Tú fue cuando estabas, fui a Australia por primera exactamente. vez. Exactamente, tú estabas yéndote, yo estaba llegando a Melbourne y tú estabas yéndote de haber hecho la entrevista. Qué barbaridad. Qué loco, Por ¿no? eso es que los años, sí, que son apenas, imagínate, Daniel, o sea, son apenas 11 años, van para 12. Sí. Pero son como, sí, son como los años COVID, que son larguísimos. Con los venezolanos hemos vivido tantas cosas que se ha sentido, solo decía un tío mío el otro día, Mértale, yo he vivido como 170 años. Dice Tal cual, todo este rollo. Sí, es impresionante, ¿no? tal cual. Pero Bueno, brother, Batman ha venido. gusto verte. Qué placer verte, hermano. Y mira, qué gran bueno placer. esto. De verdad, síganle dando el podcast, buenísimo. Gracias. Y ya man. saben, cualquier cosa, bueno, ya estoy aquí en esta esquina. Sí, va. Seguramente te volvemos a Ya invitar, sabes. sí. Quedaron temas en el... Y vamos a ver todo el Australian Open. Ya ese es el... Sí. ¿Sabes qué? Eso es lo que digo. ¿Quién ganará ahora? Ahora Ahora falta que gane un australiano. pagado por la oficina de turismo australiano.